Hay productos y luego hay iconos. El puro cubano no es simplemente tabaco enrollado, que va, es historia pura, es artesanía, es un símbolo mundial que está, además, envuelto en un halo de misterio. Es, en una sola palabra, una auténtica leyenda. Y para arrancar, fijaos en esta cita, que puede parecer sorprendente, del mismísimo Che Guevara. Nos mete de lleno en la idea de que la historia del puro cubano va mucho más allá del lujo. Está ligada al conflicto, a la cultura, al alma de la isla. Bueno, vamos a sentar las bases. Lo primero es entender esta palabra, habano. Ojo que no es un nombre cualquiera, es una denominación de origen protegida. Esto es como una garantía, un sello que te dice que todo, absolutamente todo lo que forma ese puro, desde la semilla que se planta hasta el humo que se disfruta, es 100% cubano. Es la prueba definitiva de autenticidad. Entonces, la gran pregunta, ¿qué hace que el habano esté considerado el mejor del mundo? Pues no es una sola cosa. Es una combinación casi mágica, una especie de alquimia entre una tierra única y una habilidad humana increíble. El secreto número 1 es este, el terroir. Como pasa con los grandes vinos, todo empieza en la tierra. Y la mejor tierra para el tabaco del planeta está en un trocito muy específico de Pinar del Río, en la zona de Vuelta Abajo. Esa mezcla de su suelo rojizo, la humedad justa y el clima de allí es sencillamente imposible de replicar en ningún otro lugar. Pero claro, con la mejor tierra no basta. Aquí entra en juego el factor humano, el torcedor, o como ocurre casi siempre hoy en día, la torcedora. Y no son simples operarios, para nada. Son verdaderos artistas. Es un oficio con un prestigio enorme en Cuba, una habilidad que se pule durante años y se transmite de generación en generación. Ellas son el alma del puro. Vamos a ver ahora cómo esta simple hoja se convirtió en una leyenda mundial. Es un viaje alucinante que dura más de 500 años, desde que era una costumbre indígena hasta convertirse en un objeto de lujo en todo el mundo. La historia, desde luego, viene de lejos. Ya en el siglo IX los indígenas taínos fumaban tabaco. Y por cierto, ¿sabéis cómo lo llamaban? Coiba. ¿Os suena de algo? Pues eso. Con la llegada de Colón en 1492, el tabaco cruza el charco y vuelve loca a Europa. Y para el siglo XVII, España ya se había hecho con el control de lo que sería una de sus industrias coloniales más rentables. Y esto de aquí nos muestra lo complejo que es un habano por dentro. Un puro hecho a mano tiene 3 partes fundamentales. Primero, la tripa, que es la mezcla secreta de hojas que le da todo el sabor. Luego, el capote, que es la hoja que lo sujeta todo. Y por fuera, la capa, esa hoja perfecta, sedosa, que es como su traje de gala y que también le da toques al sabor. Una obra de ingeniería. Pero en toda gran historia siempre hay un giro de guión, un momento dramático que lo cambia todo. Para el habano, ese momento llegó cuando la política y la industria chocaron de frente y las reglas del juego se rompieron para siempre. Apuntad esta fecha, porque es clave, 7 de febrero de 1962. Ese día, el presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, firmó el embargo comercial contra Cuba. Y con ese simple gesto, con esa firma, el mundo del habano se partió en dos, literalmente. Pero lo más curioso de este momento histórico es una anécdota muy personal y, muy reveladora. Justo la noche antes de firmar esa orden, que iba a cambiarlo todo, el propio Kennedy hizo una petición de última hora, una petición muy urgente. 1200. Este es el número. ¿Qué puede significar este número en mitad de toda esta historia? Pues resulta que Kennedy le pidió a su secretario de prensa que le encontrara como fuera y antes de que amaneciera 1200 puros de su marca cubana preferida, los Petit Acheuman. Y solo cuando su secretario le confirmó que ya los tenía guardados a buen recaudo, solo entonces firmó la ley que prohibiría su importación, un último acopio personal antes de cerrar el grifo para todos los demás. Las consecuencias de ese embargo, claro, fueron enormes y duraderas. Dieron lugar a lo que se conoce como la Gran División del Puro y crearon una industria paralela, una industria en el exilio. Y aquí es donde la cosa se pone interesante y un poco liosa. Después de la revolución, muchísimos productores de tabaco se fueron de Cuba. Como Estados Unidos no reconoció las marcas registradas por el nuevo gobierno cubano, estos exiliados empezaron a fabricar puros en otros países, pero usando los mismos nombres. Así que se creó una dualidad rarísima. Tenías un coiba cubano, del estado ilegal en EUV, y un coiba dominicano, totalmente legal allí, pero que no tenía nada que ver con Cuba. El efecto dominó fue brutal. Todo ese conocimiento, esa experiencia cubana, se esparció por el Caribe. La República Dominicana, Nicaragua, Honduras, de repente se convirtieron en superpotencias del tabaco, usando a menudo semillas y técnicas cubanas. La ironía es que el embargo, que quería aislar a Cuba, acabó creando una competencia feroz y, de paso, un mercado negro de falsificaciones gigantesco.
Y a pesar de todo esto, la industria cubana demostró una capacidad de supervivencia increíble. Después de una caída terrible en los años 90 por culpa de huracanes y el fin de la Unión Soviética, la isla se reinventó. Hicieron reformas agrícolas, buscaron nuevos socios comerciales. Y los resultados hablan por sí solos. Para 2017, los ingresos por exportación ya habían subido hasta los $500 millones. La leyenda, desde luego, seguía muy viva. Y con esto llegamos al presente. A pesar de la competencia, a pesar de la división, el habano sigue siendo un ícono global indiscutible. La pregunta ahora es, ¿qué le espera en el futuro? Pues el mapa mundial de sus clientes ha cambiado bastante. Europa, con España a la cabeza a través de la empresa Altadis, sigue siendo un mercado importantísimo. Pero lo que de verdad llama la atención es el ascenso de nuevos gigantes. China, por ejemplo, ya es el tercer mercado más grande del mundo para los habanos. Esto demuestra que su alcance ya es totalmente global. Y así llegamos al final de este recorrido. Lo cerramos con una pregunta que en el fondo resume toda esta historia tan compleja. Tenemos un producto legendario que nació de una tierra única e irrepetible, pero que la historia partió en dos. La gran duda que nos queda es si esas dos mitades, la de Cuba y la del exilio, podrán algún día volver a unirse y ser una sola de nuevo.